Profesor, tengo duda en esta parte, cuando la profesora como que invirtió el dominio y el recorrido. Cuando hicimos los Y gráficos, porque o después como que para sacar la ecuación, o sea, en vez de estar primero buscaba como X. Eso en clase. Pero el número de slides. mm, cuando invirtió el dominio con recorrido. Eh, eh, Déjame ver, tal vez me equivoco, no estoy seguro si te refieres a que calculó lo que se llama una función inversa o, o Ay, si sí, apareció un ejemplo. ¿Sí? como relación inversa. Así le Ah, dije. ya, ya. Mm, déjame ver. Ya. Dada una relación, R en A cruz B, a ver si usaban esta notación o si solo decían relación ya. Dada una relación R de A en B, ¿esto qué significa? Cuando les dicen relación de A en B, lo único que significa es que R es un subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Es lo que hemos venido trabajando. Se define la relación inversa. Inversa de R notada. O sea, se la suele notar de esta forma. No sé si ustedes usarían la misma notación. Yo cuando lo estudié lo aprendí así. Como una relación de B en A. ¿Sí? Tal que, es decir, R a la menos 1 se convierte en todos los pares ordenados YX, elementos de R cruz A, tal que X, Y pertenece a él. Esta es la definición de relación inversa. ¿Sí? Miren, partimos de una relación de A en B y obtenemos una relación de B en A. ¿Sí? Y la relación viene dada por esta definición que les pongo aquí. ¿Qué significa esto? Supongamos que la relación que yo tengo es la siguiente. 1, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Sí? Esto lo puedo ver como una relación, digamos, lo puedo ver como una relación de n en n. ¿Sí? Mejor dicho, del conjunto de los naturales en los naturales. Fíjense una cosa. El conjunto A, que está puesto aquí, lo estoy poniendo como n. Y no es que todos los naturales aparecen aquí en mi relación. Eso no importa. Simplemente necesito un subconjunto de n en n. Nada más. ¿Ya? Cuando trabajamos eh, con funciones, ahí sí es necesario eso. Pero bueno, lo vamos a ver en un ratito. Ahorita quiero enfocarme en lo que es la relación inversa. Entonces, de hecho, para hacerlo más interesante, le puedo poner aquí otros números. O sea, pongámosle pi al cuadrado, pi al cubo. Así le voy a poner. Y voy a decir que es una relación de n en r. ¿Ya? Simplemente he definido una relación de n en r. ¿Por qué? Las primeras coordenadas están en n y las segundas, estos pi cuadrado, eso, están en r. Son números reales. No me interesa nada más. ¿Ya?
Entonces, la relación inversa, el r a la menos 1 que yo lo conozco, ojo, yo estoy poniendo r a la menos 1, no sé si ustedes usarán la misma notación. Si usan algo diferente, me avisan, porque yo la conocí así. Viene dada de esta forma. Pi, 1, pi al cuadrado, 2, 2, y pi al cubo, 3. Y esto se convierte en una relación de R en N. ¿Sí? Es decir, lo único que hace es como que a todos los pares ordenados les da la vuelta. Nada más. Ahí está un poco, digamos, más claro de qué es la relación inversa. Es todos los pares ordenados que habían en la relación, les doy la vuelta y eso conforma mi relación inversa. Cosa porque hizo como una fracción y teníamos que buscar el número, o sea, la X. Ay, que les pedía buscar el dominio y el recorrido. ¿O acaso les dio, digamos, una R definida, no sé, digamos como la que trabajábamos antes? X, Y, elemento de A cruz B, tal que Y es igual a 3X, por ejemplo. Les dio algo así y luego calculen la relación inversa. O sea, como cambiando el 3, la X para el otro lado, el 3 pasa restando, o sea, dividiendo, multiplicando y así, o sí, me confundí. Sí, es que esto podemos, Es de que se hecho me confunde podemos hacerlo únicamente. cuando es fracción porque tiene número arriba y tanto abajo, entonces hay que como... mm, Ya ver, creo que entiendo más o menos cuál es la confusión. ¿Sí? Por el momento, ahorita quedémonos con esto, de que la relación viene dada por esta definición y la inversa es, como te digo, dar la vuelta a todos los pares ordenados. Ahora, lo que tú me dices es que se puede calcular directamente la relación inversa, digamos de aquí, sin necesidad de ver todos los pares ordenados, ¿no? Porque ya vimos en la ayudante anterior que pueden ser, tener demasiados pares ordenados, cosa que darles la vuelta se va a hacer muy complicado. Veamos un ejemplo de esto. Si tenemos R, primero voy a fijar los conjuntos con los que trabajamos la vez pasada. A eran los números del 1 al 7 y B van a ser los números del 1 al 15. ¿Sí? Entonces voy a definir R como todos los pares ordenados X, Y, elementos de A cruz B, tal que Y es igual a 3X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi relación inversa? ¿Sí? Son todos los pares ordenados Y, X, elementos de B cruz A, ¿sí? Estos dos también se dan la vuelta, es decir, como que se invierten, tales que X, Y pertenece a R. Eso lo a R, ¿sí? Entonces, esto, digamos, siguen siendo los Y, X, elementos de B cruz A, B cruz A. Ahora, ¿qué significa esto? Que X, Y pertenezca a R significa esta condición de aquí, que Y es igual a 3X. ¿Sí? Es decir, tal que Y es igual a 3X. ¿Sí? Como ves, todavía no he pasado a dividir nada, ¿ya? Pero esto a veces suele escribirse así. ¿Qué pasa si yo cambio la notación de estos dos? Mira, en vez de escribir Y, X, escribo X, Y. ¿Sí? Entonces, como aquí cambié la notación, también tengo que cambiarla acá. Es decir, en vez de escribir Y, escribo X. X es igual a 3, Y. ¿Sí?
Y como por lo general dejamos la y en términos de x, sí, o sea, por lo general despejamos la y, esto se convierte en todos los x, y, entonces debe cruzar, tal que y es igual a 1/3 x. Sí, o bueno, si lo quieren ver de otra forma, esto es x tercios nomás, pasa a dividir. Ujú. Como ves, lo que usé para calcular la relación inversa fue esta definición de aquí, que son todos los pares ordenados, tales que si les doy la vuelta pertenecen a R. Y luego fui aplicando la definición que conozco de aquí, de R. ¿Sí? Cambiar todo. Sí, 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 entiendo esa parte. Profesor, igual no podría hacer un ejercicio de la guía que mandó la profe. Ah, tengo de las que estuvimos haciendo la vez pasada. Déjame ver que ya les subió una nueva guía O sea, sí, de estos. no, la guía 1 de la unidad 2. Ya, para trabajar con Es que esto. en el 7, en el ítem 7 salen cómo hay que calcular el recorrido. No sé si podría ser uno. Mm, ya. Hasta ahora podemos hacer uno, mientras descargo la guía, podemos empezar haciendo uno de los que me había pasado la profe justo antes para poder hacer estos. Entonces, si vamos con el ejercicio 4, tenemos esta gráfica de aquí. Igual aquí justo nos pide calcular el recorrido y cosas, entonces podemos practicar. Digamos, aquí tendríamos T y aquí es que está en menos. Entonces aquí está el 0, aquí está el 3 y acá está el -3, por aquí está el 10. Entonces tenemos algo que más o menos así. Pero es algo más o menos así. Entonces nos pide el dominio. Ojo, esta de aquí es una relación. Esta línea que está aquí en negro es una relación, porque ustedes pueden verla como, digamos, si yo denoto por R a esta línea, a todos los puntos que forman esta línea, ustedes pueden verla como un subconjunto de R cruz R, ¿sí? O sea, como un subconjunto del plan. Este elemento de aquí, R cruz R, es como tener la recta real, o sea, todos los pares ordenados cuya primera componente es un número real y segunda componente también. Es decir, todo el plan, básicamente, ¿sí? Entonces, esta línea es un subconjunto del plan. Entonces, ustedes podrían calcular el dominio de R, el recorrido de R. ¿Y qué más nos pedía? ¿Quién está relacionado con el C? Con el C. ¿Ya? Intenten calcular tanto el dominio, el recorrido y determinar lo último. O sea, tratan de hacer estos tres literales y mientras yo descargo la guía, déjenme ver si ya lo subió para hacer un ejercicio de esos entonces aquí. Y aquí creo que se podría ver por las dudas. A ver si se
Ya la encontré. Antes de seguir, ¿pudieron encontrar estos valores? Bueno, más bien estos conjuntos. A ver, cuando les dan la gráfica de una función, digamos aquí, y les preguntan el dominio, tienen que fijarse aquí, en el eje X, o sea, en el eje horizontal, si quieren verlo así, y ver qué puntos, o qué puntos de este conjunto están dentro o tienen una imagen. Miren, digamos, si yo cojo el punto de aquí y yo trazo una línea vertical, ¡tac! interseco, interseco esta gráfica que hay aquí, ¿sí? Entonces, digamos que este punto es el 5, no sé, me imagino. Entonces, este puntito que marqué aquí va a ser la imagen del 5, es decir, este de aquí es el elemento 5, digamos que está el 3, no sé, 5,3, ¿sí? Y este va a pertenecer a la relación, porque es un, es un elemento que está en toda esta línea negra que dije que era la relación, ¿sí? Lo mismo, digamos, para el punto de acá. Si yo cojo un punto de acá y trazo la vertical, ¿tá? Me encontré justo con la gráfica, entonces, en particular, no sé, digamos que este punto es el 3. El 3 está relacionado con algún punto, ¿sí? Porque hay otro número aquí en el eje Y que justo ese par ordenado pertenece a la gráfica. Ahora, digamos que acá está el 11. Si yo trazo una vertical aquí, nunca interseco la gráfica, ¿sí? Entonces, el 11 no está relacionado con ningún valor y por tanto, eh, el 11 no estaría en el dominio, ¿ya? El dominio son todos los números del eje horizontal que están relacionados con algún otro valor, ¿sí? Si ustedes ven cualquier elemento del intervalo 0, 10, está relacionado con otro. Basta que le hagan, digamos, cojo este punto de aquí, trazo la vertical, está relacionado aquí. Cojo el elemento de acá, trazo una vertical, está relacionado acá. Así. Pero si yo me salgo de este conjunto, no sé, cojo un punto por acá, obvio, el eje real se extiende todo esto, yo trazo una vertical, nunca voy a encontrar que está relacionado con algo. Entonces, no está en el dominio. ¿Ya? Por eso el dominio es solo el intervalo 0, 10, porque todos los puntos de este intervalo están relacionados con otro, pero fuera del intervalo no está relacionado ninguno. Ahora, el recorrido se ve exactamente de la misma forma, pero en el eje horizontal, en el eje vertical. O sea, yo cojo un punto de aquí, por ejemplo este, trazo una horizontal en este caso, y digo, está relacionado aquí con otro punto. Acá también está relacionado con otro punto, pero eso no me importa. Me importa que al menos está relacionado con un punto, ¿sí? Entonces, en particular, digamos que este es el 1. El 1 estaría en el recorrido. Si yo cojo uno acá, voy trazando así, se relaciona aquí, se relaciona acá. Entonces, si este es el 2 también está en el recorrido. Y haciendo esta idea, yo puedo ver que el recorrido serían todos los elementos que, uh, que van del -3, ¿sí? Digamos de este punto de aquí, porque si yo trazo la horizontal, se relaciona aquí, hasta el 3. O sea, el dominio lo ven en el eje horizontal, el recorrido en el eje vertical. ¿Okay? ¿Está clara esta idea? Sí, sí, entendí. Ya. ¿Quién está relacionado con el 0? Para eso, lo que hacemos es, bueno, habrían dos posibilidades, ¿no? Cuando nos preguntan quién está relacionado con el 0, es decir, buscamos
todos los puntos X, tales que 0,x está en la relación o x, 0 está en la relación, ¿sí? Cualquier punto de esta forma, o sea, que el par ordenado 0x o que el par ordenado x0 está en la relación, se dice que está relacionado con el 0. Supongamos que yo busco puntos de esta forma, 0,x. Los puntos 0,x son justo todos los que están aquí. Aquí. Ah, no. ¿Sí? Porque la primera coordenada es 0. Y aquí pues solo el 0 cumple esto, o sea, el 0,0 está en la relación y no hay ninguno más que tenga esta forma. Si yo busco elementos de esta otra forma de acá, entonces busco todos estos. ¿Ah? En particular, este está en la relación, este está en la relación, este también y este también. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé, me voy a inventar los números porque no sé cuáles son, del 0,2, el 0, uy, estoy escribiendo al revés. Sería el 2,0, que sería el primer puntito azul, el 4,0, que sería el segundo, el 6,0, el 8,0 y el 10,0, todos esos están en la relación. Es decir, ¿qué puntos están relacionados con el 0? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ya. Entonces podemos pasar a ver lo que son funciones. ¿Sí? Una función, y con esto podemos hacer un par de ejercicios de la guía. Sí, porque acá no tengo. Bueno, una función es un caso especial de una relación. ¿Sí? Es un caso especial de relación. Por eso, una relación F, en este caso a la F la estoy llamando como la relación, ¿sí? Digamos F, su conjunto de A cruz B. Una relación de A en B es una función si todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo todo elemento de A está relacionado, significa que el dominio de F tiene que ser todo A. Si no es todo A, ya puedo decir esta no es una función. Desde ahí. ¿Sí? Y aparte dice con un único elemento de F. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, lo voy a poner con otro color para que se entienda qué significa esta otra condición. Con un único elemento de B, perdón. ¿Qué significa esto? Que si X, Y X, Z están en F, es decir, si tengo dos elementos, miren, Y está relacionado con X, Z está también relacionado con X, entonces Y tiene que ser igual a Z. ¿Ya? Es lo que me contaba, esta es la condición de la que me hablaba en la clase anterior, de que, pero el uno tiene más de una pareja, entonces no puede ser función, exacto, porque no está cumpliendo esta condición en verde. ¿Ah? Entonces, esa es la diferencia entre ser función y ser relación. ¿Ya? Y esto de que el dominio de F sea igual a A también es importante. ¿Por qué? El ejemplo que yo les ponía antes. R, voy a definir R como esto de acá. 1,1, 2,1, 3,1.
es relación de n de los naturales en los naturales. ¿Sí? Porque es un subconjunto del producto cartesiano. Pero no es función. Porque el dominio de R, ¿sí? O sea, todas las primeras coordenadas es 1, 2 y 3. Y esto no es todos los números naturales. ¿Sí? Por eso a veces también decimos una función de A en B, para especificar entonces cuál es el dominio. También, pero R sí es función de, uh, de 1, 2, 3 en N, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo elemento de aquí está relacionado con algún elemento de acá y con uno solo, si se dan cuenta. Ojo, aquí se están repitiendo las segundas coordenadas, pero eso no importa. Las primeras coordenadas son las que no se pueden repetir. ¿Ah? Entonces, fíjense en esto. No es función de n en n, pero sí es función de este conjunto en del 1, 2, 3 en n. Entonces, por eso es importante especificar si es función de dónde y en dónde. Ajá. Y eh, cuando se trabaja con funciones, se suele adoptar otra notación, ¿sí? Digamos, yo, para escribir este par ordenado, yo suelo escribir que 1 es f de 1, ¿sí? O sea, voy a cambiar, ¿sí? Que 1 también es f de 2 y que 1 también es f de 3, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven que cuando les definen una función simplemente dicen f de x es igual a esto y nada más. Y para denotar funciones también se escribe así, f de a en b. Es decir, f es una función que va de a en b. La idea que se suele usar es siempre escribir los conjuntos a y b de esta forma y que si yo tengo los puntitos aquí, a cualquier punto de a se lo manda a un punto en b y a un único punto en b. ¿Sí? Es decir, que no hay que, digamos, este punto de A está enviado a este punto de aquí y también lo mando a este otro punto de acá. Ahí ya no es una función. Pero si nosotros solo tenemos algo así, o sea, que cada punto de A se lo envía a un punto en B, eh, se dice que tenemos una función. ¿Alguna duda del concepto de función? Ya. Ahora, ¿cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en A, con A el siguiente conjunto? Esto es solo para fijar la idea de lo que era una función. De ahí podemos pasar con un par de ejercicios de la guía. Voy a definir R1 como el siguiente conjunto. Ya. Pregunto, ¿esto de aquí es una función de A en A?
Ya. Esta relación de esto que está escrito aquí no es una función. ¿Por qué? Como les dije, ustedes si quieren pueden hacerse un dibujito como el que yo hice acá, de A en B. Ahorita, ¿dónde está la A? ¿Qué nos dice? Una función de A en A. Entonces tengo que tener dos conjuntos A. Digamos que aquí estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá también estaría el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Según esta relación, ¿qué está pasando? El 1 va al 2. Va así. El 3 va al 4. Va por acá. Pero el 2 está yendo al menos 3. Entonces, aquí está A, fuera está el menos 3, y está diciendo 2 va a menos 3 así. Entonces, como ven, no puede ser una función de A en A porque a un punto de A lo está mandando fuera del conjunto A. ¿Sí? Entonces, por esto, ¿qué es la condición que no se está cumpliendo aquí? R1 no es un subconjunto de A cruz A. ¿Sí? Es decir, ni siquiera es una relación de A en A. Entonces no puede ser una función de A en A. ¿Sí? Ya. Ahora, hagamos otro ejemplo de estos. R2, yo la puedo ver como 1, 2, 3, 4, 2, 4 y 1, 3. ¿Ya? ¿Esto es función o no es función? No es función. ¿Por qué? Por esto. El 1 está relacionado con dos imágenes diferentes. Es decir, ¿qué está pasando? 1 va al 2, el 3 va al 4, el 2 va al 4. Bueno, y acá dice otra vez que el 1 va al 3 también. Entonces, este elemento de aquí está relacionado con dos imágenes diferentes. No puede ser una función por eso tampoco. Además, tampoco es función porque el 4 no está relacionado con nadie. ¿Sí? Es decir, si yo quitara este elemento, digamos, yo quito este elemento de aquí, me quedo solo con estos tres, tampoco es una función porque el 4 no está relacionado con nadie. Y todos los elementos de A tienen que estar relacionados con el elemento de acá. ¿Sí? Listo. Si no hay dudas, creo que con eso queda más o menos claro de qué es la cuál es el concepto de una función. Y ahora podemos empezar a trabajar con otras nociones. O sea, haciendo un poco más de ejercicios de este tema relacionado a funciones. Voy a sacar ejercicios de la guía número 1 de la unidad 2, que tiene disponible en el Canvas, y les dice determinar la o los valores de la función para cada función. Voy a inventarme un ejercicio, voy a ver lo que salga, ¿sí? Ah, ah, ya, voy a considerar esto. Esto no está en su hoja, pero la idea va a ser exactamente la misma para todas las funciones. ¿Sí? De hecho, pongamos el cuadrado. Déjame que no pasa nada. ¿Ya?
y les dicen determinen f de 1, f de 10 y f de menos 2. ¿Ya? Esto es un 0. Será f de 10. Pongamos. Y a ver qué pasa. ¿Sí? Cuando ustedes ya les dan estos valores, dicen determinen estos valores dado la siguiente función. ¿Ya? Como les contaba antes, por lo general las funciones se dan de esta forma. Y uno puede preguntarse qué raro, porque me habían definido las funciones como pares ordenados. Esta formulita de aquí simplemente representa el conjunto de todos los XY, elementos de, bueno, pongámosle solo los XY, tales que Y es igual a todita esta formulita de aquí. ¿Sí? Eso es como se relaciona tal como habíamos visto antes. Pero la forma más fácil, más adecuada de trabajar es conociendo únicamente la formulita de aquí. Entonces, f de 1 se llama la imagen de 1, ¿sí? O sea, dado este elemento 1 de aquí, cuando yo pongo f de 1 estoy refiriéndome a la imagen de este elemento. ¿Y cómo se calcula? Simplemente, aquí en vez de escribir x puse 1. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. En lugar donde están las x pongo un 1. Nada más. O sea, sería 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 3 dividido para 1 por 1 más 1 al cuadrado. Nada más. Y como ven de aquí ya solo es operar. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por 2 es 1, más 3 dividido para 1. 1 más 1 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Entonces de aquí me sale 2 cuartos y esto es 1 metro. Nada más. F de menos 2, exactamente la misma idea. En todos los lugares donde hay X, escribo menos 2. Menos 2 al cubo, 2 al cuadrado más 3 sobre menos 2 por menos 2 más 1 al cuadrado. Entonces, aquí, leyes de los exponentes. Como este es un exponente impar, el número es impar, el signo se mantiene. Menos. 2 al cubo es 8. ¿Sí? Menos 8, menos 2. Aquí tengo un exponente par, ¿sí? Siempre que elevamos cualquier número a un exponente par, obtenemos un número positivo. Entonces, 2 al cuadrado es 4, simplemente. ¿Sí? Como ven aquí, aunque tenía menos 2, simplemente puedo pensarlo como 2 al cuadrado. El signo ahí no importa, siempre va a ser positivo. Y en los exponentes impares se mantiene el signo que se tiene originalmente. Me quedaría menos 2, menos 1 al cuadrado. Menos 16. Bueno, aquí sería menos 8 más 3 sobre menos 2. Porque menos 1 al cuadrado, como les dije antes, 1 al cuadrado es 1, me va a quedar solamente. Y ya me queda menos 16. 16 más 3 es menos 13. Dividido por menos. Aquí tengo menos y menos en numerador y denominador. Entonces puedo anular los signos. Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y la idea va a ser la misma siempre. Digamos que yo les pida evaluar f de u al q. ¿Ya? Entonces, en todos los lugares donde había x, en lugar de poner x pongo u al cubo. Entonces aquí sería u al cubo al cubo. Sí, porque aquí tengo una x al cubo. Menos 2 por u al cubo al cuadrado más 3 sobre u al cubo por u al cubo más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, de aquí ustedes pueden aplicar leyes de los exponentes para tratar de simplificar todo esto. Y eso ya les dejo a ustedes.
A ver, calculemos dominio de funciones. El dominio por lo general suele ser mucho más fácil que calcular recorrido, por lo general. Si tienen alguna pregunta, me avisen nomás, por cierto. Ya saben. Tomemos la siguiente. F de X, no sé. Dividido para X por la raíz de X al cuadrado. ¿Ya? Cuando les dan la fórmula de la función, ¿ya? Ustedes simplemente tienen que preguntarse en qué puntos esta definición tiene sentido. ¿Sí? La definición tiene sentido. ¿Sí? O sea, bueno, aquí hay una ambigüedad en la forma en que se plantean este tipo de problemas, porque ustedes pueden decir, yo digo que el dominio de F es el punto 1, digamos, y estaría bien. Bueno, pongámosle punto 10, ¿no? Porque si ustedes ven a esta función o a esta relación que les decía como un subconjunto solo de el punto 10, es una función, visto así. Pero lo que casi siempre se busca en estos problemas es el dominio más grande, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, para eso se contestan esta pregunta que les puse aquí. ¿En qué puntos la definición tiene sentido? Tengo una fracción. Las fracciones solamente tienen algún sentido cuando el denominador no es cero. ¿Sí? O sea, el dominio serían todos los números reales, tales que x, raíz de x al cuadrado menos 2, el denominador no es cero. ¿Sí? Y como hay una fracción aquí, perdón, una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo, ¿sí? Porque si lo que está dentro fuera negativo, tampoco existe la raíz cuadrada. Ojo, aquí puse mayor estricto que cero, aunque propiamente sería mayor o igual, ¿sí? ¿Por qué puse mayor estricto? Porque si fuera cero, el denominador se hace cero igual. Y ahí tampoco puede ser, ¿ya? Entonces, tengo que determinar estos puntos. Los que hacen que este producto sea distinto de cero y los que hacen que esta desigualdad sea verdad. ¿Cómo lo hago? Primero, buscamos, o mejor dicho, resolvemos x raíz cuadrada de x, x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 igual a 0. Primero busco los puntos que hacen efectivamente que el denominador sea nulo. ¿Sí? ¿Y estos cuáles son? Cuando ustedes tienen producto de números reales, recordemos esto, siempre que ustedes tengan a por b igual a 0, ustedes pueden saber que esto es sí solo si a es igual a 0 o b es igual a 0. Es un o ahí, por si acaso. Entonces, esto es sí solo si x es igual a 0 o esta raíz es igual a 0. ¿Y esto qué significa? X es igual a 0 o yo puedo elevar esta ecuación al cuadrado. X al cuadrado 2 es igual a 0. Y si ustedes resuelven, aquí les va a quedar x al cuadrado es igual a 2. Y queda x es igual a 0 o sacamos raíces a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? La raíz de x cuadrado ¿sí? Es igual a la raíz de 2.
Me voy a venir por acá porque es mi espacio otra vez. O valor absoluto de x es igual a 2. O, bueno, x es igual a 2 o x es igual a menos 2. ¿Ya? Recordemos, un número o el valor absoluto de algo es igual a otro algo, sí, solo sí, ese número es el mismo o es un negativo. ¿Ya? Estos son los puntos que anulan el denominador. Mejor dicho, que hacen que este producto sea cero. Entonces, cualquier número que sea distinto de esos va a hacer que el producto sea distinto de cero. ¿Ya? Es decir, x raíz de x al cuadrado menos 2 es distinto de cero si y solo si x es un número real distinto de 0, de 2 y de menos 2. Ahora, también necesito que x al cuadrado menos 2 sea mayor que 0. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando x al cuadrado es mayor que 2. O. Ya. Acabo de darme cuenta que no. Me comí la raíz, aquí es raíz. Ya decía algo para eso. Ya. Como las raíces de x al cuadrado menos 2 igual a 0 son más raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿sí? Uno puede coger y hacerse otra vez la tablita para ver cuánto vale x al cuadrado. Digamos, tendría el menos infinito, acá tendría la raíz de 2, menos, perdón. Acá tendría la raíz de 2 y acá tendría infinito. Si ustedes evalúan en algún elemento de aquí, por ejemplo en el menos 2, les va a dar que aquí es positivo, que es negativo y que es positivo. ¿Sí? Entonces, esta desigualdad de aquí se cumple si y solo si x está en el intervalo de acá, o sea, en menos infinito, menos raíz de 2, o está acá. Recordemos, la O se puede ver como una unión de conjuntos. ¿Sí? Abierto porque no quiero que sea cero, quiero que sea estrictamente mayor que cero. ¿Ya? Y una vez que determiné estos dos conjuntos, o sea, tengo esto, tengo este conjunto de aquí y tengo este conjunto de acá, yo quiero que las dos condiciones que tengo aquí se cumplan para el dominio. Entonces, el dominio va a ser la intersección de estos dos conjuntos. ¿Y cuál es esa intersección? Supongamos que aquí tengo el 0, que tengo menos la raíz de 2, y que tengo la raíz de 2. El primer conjunto, este de aquí, dice que son todos los números reales, o sea, es todo esto, excepto aquí, este no entra, este tampoco entra, este de acá tampoco entra, y de aquí sigue todo esto. El segundo conjunto, ¿cuál es? Dice que es menos infinito todo esto hasta aquí, ¿sí? Unido el intervalo de acá, o sea, desde raíz de 2 hasta acá. Entonces la intersección solo es esto de aquí. Esa sería la intersección, lo que está con las dos lineecitas. Y por tanto lo voy a escribir acá. El dominio de F va a ser esa intersección de conjuntos que, como podemos ver aquí, es de menos infinito hasta menos la raíz de 2, unido la raíz de 2 hasta más infinito. ¿Preguntas aquí?
Como les digo, cuando les piden el dominio de una función, lo que tienen que ver es en qué puntos la fórmula que les están dando de la función tiene sentido. Digamos, en qué puntos las raíces están bien definidas. En qué punto los denominadores no se hacen cero. No sé si han trabajado con esto, pero si les dan un logaritmo, ¿en qué puntos el logaritmo, o sea, lo que está dentro es positivo? Así. Ujú. Y ojo que el hecho de que buscar lo que está dentro de las raíces sea positivo es solo para raíces pares, digamos, raíces cuadradas, raíces cuartas, así. Si tienen una raíz impar, una raíz cúbica, por ejemplo, no es necesario. Siempre existen las raíces cúbicas de cualquier número. Ahí no hay problema. Bueno, lo del recorrido de funciones, solo que ya no tenemos tiempo. Para la próxima ayudantía, podemos hacer ejercicios de cómo calcular. Bueno, pueden traer sus dudas. Si estuvieron haciendo un ejercicio, no les salió, no supieron qué hacer, pueden traerla, me avisan. De hecho, incluso me podrían mandar un correo con ejercicio para también tenerlo ya anotado. Por si acaso no les entiendo cuando me lo están dictando aquí. ah, para poder verlo aquí, ver qué dificultades hay y repasar. Y también podemos ya la próxima ayudantía hacer lo del recorrido de funciones. Por cierto, yo les debo una clase. Hasta ahorita no he encontrado el tiempo para subir una ayudantía a YouTube. Y ahora que ya estamos en una nueva, eh, yo les podría preguntar qué tema quieren repasar y yo subiría un video al canal de YouTube resolviendo ejercicios de ese tema que ustedes creen que tengan más dificultad o que se les complique para que ustedes puedan revisarlo ahí. ¿Sí? Si todos están de acuerdo, me podrían avisar por email qué quisieran, qué tema quisieran repasar y eso. Si no hay más dudas, podemos terminar aquí.